Bueno, vamos a empezar ya el último acto de este día, este lunes, de la segunda jornada sobre seguridad e inversiones en Iberoamérica. Y este último acto, después de las visiones que hemos tenido de los gobiernos latinoamericanos a través de varios embajadores, de las empresas españolas en el panel anterior, pues ahora vamos a tener una conferencia que va a dictar don Jesús Gracia Aldaz, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que, una breve reseña, nació en el año 1960 en Zaragoza, licenciado en Derecho y en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, y desde 1985 es cuando ingresó en la carrera diplomática. Y entre sus cargos pues ha sido consejero de Cooperación Técnica para Centroamérica, ha sido cónsul general en Córdoba, en Argentina, director general del Instituto de Cooperación Iberoamericana, secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional. En abril de 2001 fue designado embajador de España en Cuba y antes de ocupar el cargo actual de secretario de Estado fue ministro consejero en la Embajada de España en Buenos Aires. Y en su intervención, pues evidentemente, como ya he dicho, después de la visión de los embajadores latinoamericanos, después de la visión de la empresa, pues vamos a tener ahora una visión un poco global sobre el espacio jurídico iberoamericano desde la perspectiva de un altísimo cargo del Gobierno de España y precisamente dedicado a esta tarea de la cooperación jurídica con Iberoamérica. Y ya sin más preámbulos, pues tiene la palabra don Jesús. Pues muchas gracias, Salvador. Buenos días. Y es un gusto estar aquí en la Secretaría General Iberoamericana y invitado por los amigos del Consejo de la Notaría y de la Secretaría General para charlar de este tema. Y me dices una conferencia, decían, le atribuyen a Eugenio Dors que en Madrid a las 8 o das una conferencia o te la dan, pero yo creo que ahora te la dan a cualquier hora, ¿no? Así que no se preocupen, que voy a hablar de una manera más o menos informal sobre algunos de estos temas que me ha pedido, porque es uno de los asuntos que hemos hablado varias veces con los amigos del Consejo del Notariado y también con todas las organizaciones que tienen que ver con el derecho en las relaciones internacionales, cómo se articula este espacio iberoamericano jurídico y qué importancia tiene la seguridad jurídica en todo ello. Es algo que es consustancial a todo nuestro trabajo, ¿no? Durante los primeros años de esta legislatura, sobre todo en 2012 y a partir de abril-mayo de 2012, pues uno de los puntos más relevantes de cualquier intervención que hemos tenido en materia de América Latina ha sido la seguridad jurídica. No se escapa que el detonante de esta necesidad de restablecer o de delinear o de asegurar una seguridad jurídica en América Latina fue la nacionalización por parte del gobierno argentino de las acciones de Repsol en la empresa YPF y las consecuencias que ello tuvo. Al poco tiempo, si no teníamos pocos problemas en España en 2012 con la prima de riesgo que se disparaba, con un comienzo de legislatura difícil a la hora de reducir el déficit público, nos viene la intervención del gobierno argentino en Repsol, como decía, y unos días después, un par de semanas después, el 1 de mayo de 2012, también las expropiaciones de 3 empresas españolas en Bolivia. Eso ha marcado de alguna manera el discurso y también las preguntas y las inquietudes de muchos analistas, periodistas españoles. ¿Existe realmente seguridad jurídica en América Latina? ¿Las inversiones están seguras en América Latina? ¿Se puede considerar que ese es un espacio en el que prima el derecho y no la arbitrariedad? Yo creo que la respuesta durante todo este tiempo, e incluso en los momentos más difíciles en ese año 2012, era que sí, la regla general en América Latina es que la seguridad jurídica es un bien preciado, es un bien querido por todos y es un bien necesario para asegurar la prosperidad de los países. Y eso no quita para que
los problemas que surgen, los problemas que se dan en algunos países, son problemas que hay que resolver, que hay que evitar que eso se considere o se haga una regla general, y que hay que tratar que la seguridad jurídica pues sea ese elemento fundamental que marque las relaciones empresariales, pero también las relaciones entre las personas. Siguiendo con ese momento, con esa situación de 2012, pues hay que reconocer y hay que ver que en el caso de Argentina actuamos de una manera conjunta el Gobierno, todas las administraciones españolas, junto con la empresa, con Repsol en este caso, porque creíamos que el problema... A veces nos preguntan, ¿qué va a hacer el Gobierno? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar contra Argentina en este caso? Yo siempre dije que hubo algunas intervenciones que trataron de cuantificar una serie de medidas que se podían tomar, pero yo dije desde el principio que el problema mayor y el daño mayor para Argentina era la propia expropiación, y que esa expropiación de las acciones, si no tenía un resultado acordado con las partes, el principal perjudicado de esa acción iba a ser Argentina. Y de hecho así fue en los foros internacionales, en el Banco Mundial, pero también en la OCDE, en todos los foros de inversión. Si no había una respuesta inmediata y acordada y amigable entre las partes en el caso de una inversión tan importante como la de Repsol en YPF, Argentina iba a tener grandes dificultades para atraer inversión, incluso en el caso de Argentina, que tenía, y que fue el origen seguramente, el origen económico de esta actuación del Gobierno, incluso teniendo los activos de Vaca Muerta y la posibilidad de explotar el gas bituminoso y el petróleo bituminoso en Argentina. Por lo tanto, al final, ¿qué ocurrió? Que después de muchos tiras y aflojas, dimes y diretes, cómo se lleva esto ante las instancias internacionales, etcétera, después de unas relaciones tensas y difíciles entre la administración española y la administración argentina, llegaron a un acuerdo. Todos llegaron al convencimiento, la empresa, que es muy importante, la empresa argentina, YPF, el Gobierno argentino y el Gobierno español, en que lo mejor era buscar una salida negociada a esta actitud, que no hay ningún inconveniente en que un país decida tener un sector público más amplio o más pequeño, o tener los sectores energéticos estratégicos en manos de una empresa pública. Eso es una decisión interna, democrática y legítima de cada gobierno. Lo que no se puede hacer es cambiar las reglas del juego, y lo que no se puede hacer es el expropiar esas acciones y no pagar nada a cambio y decir que esto es una actuación legítima del Gobierno. Al final, en poco tiempo se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo fue honrado por las partes. Ese acuerdo permitió a Repsol salir fuera de Argentina y vender los bonos con los que había pagado y quedarse fuera de su operatividad en Argentina, y finalmente a YPF tener el total de las acciones que no estaban en bolsa de sus activos, y trabajar independientemente como una empresa que es hoy una empresa pública argentina. Yo creo que eso fue una muestra de que es importante para todos, para el inversor, pero también para el país que recibe la inversión, el tener un marco de relaciones jurídicas seguras, y que eso permita que cada uno de los inversores sepa a dónde va a ir su inversión y cómo puede trabajar de una manera segura en el país. Yo creo que Argentina en este momento pues ha cambiado también su actitud respecto a la inversión extranjera y su actitud respecto al mundo, y que va a haber un momento más, digamos, abierto para la inversión extranjera, que es fundamental para acumular, para sumarse al ahorro al ahorro interno del país y permitir emprender acciones de largo plazo que permitan dinamizar la economía y, en definitiva, crear empleo, pagar impuestos y tener una sociedad más equilibrada y más justa. Yo creo que ese fue un caso de éxito. Y con el caso de Bolivia, de alguna manera, ocurrió lo mismo. Yo me desplacé a Bolivia también en ese primer mes de mayo de 2012, tuve una
una entrevista con el presidente Morales. Él dijo que iban a buscar fórmulas para compensar las expropiaciones que se habían hecho, que fueron una del aeropuerto, la transportadora de red eléctrica, de energía, y una generadora de energía que pertenecía a Iberdrola. Y finalmente, en 2 de los 3 casos se ha llegado a un acuerdo, a una indemnización acordada por las partes y a un buen acuerdo entre las empresas y el gobierno de Bolivia. El tercero está todavía pendiente de unos flecos, pero está prácticamente cerrada la negociación, y yo creo que eso también ha sido favorable para Bolivia y ha sido favorable para las empresas españolas, y en este momento pues sigue habiendo inversión española en Bolivia dentro de los márgenes y dentro de las normas que dicta el gobierno boliviano. ¿Todo esto qué nos quiere decir? Que es muy importante el tener abiertas estos canales, que hay que saber cuál es el papel de los gobiernos y cuál es el papel de la empresa y cuál es el papel también de las instituciones jurídicas en cada país para garantizar esa inversión, y que la inversión de España en América Latina sigue siendo estable, sigue siendo de largo plazo. No salió de Argentina ni siquiera en los años difíciles después de los cambios de 2002-2003, en los que se congelaron las tarifas y ha habido unos momentos difíciles para las empresas, pero al igual que muchas empresas de otros países e inversores de otros países salieron de Argentina en ese momento, la gran mayoría de las principales empresas españolas han seguido en el país y siguen en los países de América Latina, y tenemos hoy en día un stock de inversión superior a 120.000 millones de euros. Y esto sigue así en el resto de los países de América Latina, donde tenemos una presencia importantísima, tanto en México como en Brasil, como en Colombia, Perú, etc. Ha habido una especie también de idea de que era mejor invertir en los países de la Alianza del Pacífico. Nosotros, como gobierno, no tenemos una preferencia por una organización u otra, son necesidades, son decisiones que toma directamente cada país, y cada país puede asociarse en la Alianza del Pacífico, puede estar en otro tipo de asociaciones regionales. Lo que sí que es cierto es que la imagen externa, la proyección que hace los 4 países que están en la Alianza del Pacífico es más favorable al negocio, más favorable a los acuerdos internacionales, más favorable a tratar de tener una apertura de comercio internacional, y eso genera también unos marcos jurídicos más estables y una mayor confianza en el inversor. Pero yo creo que hoy en día todos los países de América Latina, con una excepción, que es el caso de Venezuela, que tiene unos problemas internos distintos y que habrá que ver cómo consiguen pues organizarse internamente para dar un marco más estable y más atractivo. Todos los países reúnen buenas condiciones para la inversión. Voy a detenerme también, ya que están aquí algunas amigas vinculadas con Cuba y me lo han pedido, pues voy a detenerme un poco en el caso cubano. Me preguntaba Larriná esta mañana que qué me parecía la situación de Cuba y cómo están las circunstancias. Miren, en Cuba, y hablando de temas de seguridad jurídica, yo sé que el Consejo del Notariado y también los registradores han trabajado muchas veces en Cuba en varias ocasiones. En Cuba la situación que hay es una situación que yo creo que es de apertura y de interés, hay que decir las cosas. Yo creo que es un momento en el que algunas cosas se están cambiando, no en la dirección que a lo mejor hubiéramos querido, que hubiéramos creído que era deseable en el caso de Cuba, hacia una mayor integración o inserción de Cuba en las normas generales de lo que es América Latina en términos de democracia o en términos de participación, pero creo que sí que se están haciendo una serie de cambios que son prometedores y que abren expectativas y perspectivas nuevas para todos nosotros. Y España ha estado en Cuba durante muchos años. Fue el último país del cual España salió en los procesos de independencia en 1898. Hubo más españoles en Cuba después de la independencia que antes de la independencia. Hubo en la época de Machado, en los años 20, 30, una gran emigración. La propia familia de Fidel Castro, el padre era un militar
español que había estado sirviendo en Cuba y que se quedó, y así hubo una gran cantidad de españoles que han estado en Cuba. Las familias españolas pues han tenido una relación con Cuba. Tú vas a Cuba y ves sobre todo a las personas mayores y piensas que ese podría ser tu abuelo, tu tío, etcétera, porque hay una cercanía enorme entre nuestros dos países. Y España ha mantenido esa relación. Me contaban, pues te cuentan varias anécdotas, no recuerdo a quién me contaba, pues todo tipo de anécdotas, pero la más frecuente es que con la Revolución Cubana Franco dijo: con Cuba no se rompe, ¿no? Cuando le preguntaba el ministro Castilla si rompían relaciones con un gobierno que parecía ser comunista en la España de Franco. A pesar de todo eso, se ha mantenido siempre esa corriente de simpatía y de interés entre Cuba y España. Y muy especialmente en los momentos en los que Cuba ha tenido que hacer frente a dificultades enormes, sobre todo con la caída de la Unión Soviética. Y en esos momentos las empresas españolas, fueron los gobiernos españoles, tanto del Partido Socialista Obrero Español como gobiernos del Partido Popular, quienes alentaron la inversión española en Cuba, que ha sido fundamental para cubrir esos huecos que había en ese momento con la caída de la Unión Soviética. A mí me decían cuando fui embajador en Cuba: nosotros lo que necesitamos es tecnología, capital y mercados. Y eso es un aprendizaje que tuvieron que hacer los cubanos de la noche a la mañana del año 89 al 91, porque venían de una economía planificada, con unos socios de economía planificada que de repente desaparecieron. Y eso es lo que de alguna manera las empresas y el gobierno español les apoyó al gobierno cubano en esas inversiones. Y de esos años, de los años 90, vienen las principales inversiones españolas en Cuba en materia de turismo, en materia de servicios, en materia de tabaco, en exploraciones petroleras, en prácticamente todo lo que está vinculado con el turismo y con las convenciones. Y esas inversiones se han mantenido, esas inversiones han estado protegidas, y hay que decir que han estado bien protegidas y que han sido siempre trabajadas de una manera consecuente entre los dos países. Y teníamos dos problemas graves de deuda: un problema de la deuda de corto plazo y un problema de la deuda de largo plazo en el marco del Club de París, y los dos han sido resueltos recientemente en este ámbito de apertura de relaciones exteriores de Cuba, que va a permitir que de alguna manera pues uno de los límites que había a la inversión española en Cuba, a la inversión extranjera, pero a la inversión española, o por lo menos a la financiación, no a la inversión, a la financiación de la inversión española, pues se van a poder levantar. Levantamos la deuda de corto plazo, que era un tema bilateral, y ha habido ya inversiones precisamente en el sector turístico apoyándose en este acuerdo de deuda, y va a haber, si se puede, y creo que la vicepresidenta lo dijo el viernes pasado, después del Consejo de Ministros, hay una autorización o hay una consideración de que sería posible firmar en un gobierno en funciones, sería posible firmar el acuerdo de la reestructuración de la deuda de largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que España no ha salido de Cuba, España ha seguido manteniendo una relación intensa con Cuba, con diferencias profundas en algunos elementos, en temas de derechos humanos, en temas de democracia, diferencias que también explicó y expresó el presidente Obama en su visita reciente a Cuba y que las expresa la Unión Europea, y que creemos que hay que buscar un camino de entendimiento para que sean los cubanos los actores de su propio futuro, que es lo que España ha propiciado y ha querido en todo momento en Cuba, que sean los cubanos, sin exclusiones, los que puedan decidir sobre su futuro. Por lo tanto, pues todas estas portadas de periódicos, todas estas admoniciones, todos estos editoriales, no hay día que no nos digan que somos un desastre, que la política exterior de España ha fracasado, etcétera. Yo diría que no, yo creo que hemos mantenido esa presencia, lo hemos ido haciendo de una manera discreta y callada. Cuando Estados Unidos quiso restablecer sus relaciones diplomáticas con Cuba, lo hizo con nosotros y nos llamaron, y yo tuve contactos con mi colega norteamericana durante todo ese proceso y fuimos de los primeros en participar. España siempre, incluso en la época del presidente Aznar, ha dicho que lo mejor para Cuba era la apertura comercial y el fin del embargo, y eso lo hemos mantenido todos los gobiernos españoles y desde luego este gobierno. Por lo tanto, hemos mantenido esa presencia, hemos mantenido una red de acuerdos importantísimos y hemos hecho una serie
de facilidades del comercio que nos van a permitir que las empresas españolas sigan presentes en Cuba, como los turistas, como las personas, como los inversores individuales, como hemos estado a lo largo de todos estos años. Hemos estado a las duras y a las maduras. Yo creo que vamos a estar presentes en eso con respeto y también sin olvidar esas diferencias que señalaba anteriormente. Yo creo que esa es la presencia que vamos a tener en Cuba en el futuro, y es algo que también le interesa enormemente no solamente a España o a los inversores españoles, les interesa a los cubanos. Estuve la semana pasada reunido con un grupo de personas de la sociedad civil cubana y todos ellos también están esperanzados en que esta apertura económica o estas necesidades de apertura económica traigan cambios también en las relaciones entre el gobierno cubano y sus ciudadanos. Están también esperanzados en que esas capacidades que tiene Cuba por explotar pues redunden en el beneficio de Cuba, con mejor crecimiento económico y con mejor reparto de la riqueza en cuanto este crecimiento económico se presente, y allí España pues va a estar muy presente en cualquier caso. En un gobierno en funciones, como pueden entender, no es fácil hacer gestos políticos de envergadura porque estamos sometidos a la ley española y estamos sometidos a las restricciones que esta legislación nos impone en estas circunstancias, pero estoy seguro de que el próximo gobierno, que posiblemente será también del Partido Popular, pues tendrá una presencia importante en Cuba, como la hemos tenido siempre, con respeto y también con interés común. Por lo tanto, yo creo que tenemos una perspectiva importante. Les voy a decir dos cosas más en el caso de Cuba. Somos el país que, además de la inversión, tenemos más presencia a través de españoles. Hay más de 130.000 españoles en Cuba que empezaron a hacerse, muchos de ellos, con la Ley de Memoria Histórica, y que hoy en día forman parte de una presencia personal de muchas personas, de muchos cubanos que tienen pasaporte español, intereses en España, y a los españoles nos interesa lo que pase en Cuba. Pero somos también un país que, a través de la cooperación bilateral y de la cooperación delegada, hemos trabajado enormemente en la modernización y en el intercambio de buenas experiencias con el gobierno cubano para mejorar áreas del gobierno cubano que van a hacer siempre junto con España. Y lo tenemos aquí, que me lo decía el secretario general de la CONGIB, Arkel Benítez, me decía también que estamos trabajando en el ámbito jurídico en acuerdos con FIAP y con CONGIB, en la mejora también del sistema de justicia en Cuba. Todo esto viene de una manera natural. Nosotros no tenemos que mandar al presidente a hacerse la fotografía con Raúl Castro en la Plaza de la Revolución y que aparezca en los periódicos, porque la relación nuestra es mucho más profunda, más de largo plazo, más responsable, si me apuran, y más sincera también que muchas otras relaciones. Y por lo tanto vamos a tener mucho cuidado en que esto sea así. Simplemente les querría decir que, ya dichos estos dos casos, y para no cansarles muchos, hay un elemento que a mí me interesa estando en la sede de la SEGIB, y que no sé si les ha dicho ya Rebeca esta mañana o si lo ha podido decir el ministro de Justicia. Creo que si somos una comunidad educativa, somos una comunidad de lenguas, somos una comunidad cultural, somos también una comunidad jurídica. Y yo creo que uno de los trabajos que la Secretaría General Iberoamericana y todo el equipo, todo el entramado iberoamericano deberemos llevar a cabo en los próximos años es dar cuerpo, dar forma a esta comunidad iberoamericana. Tenemos unas bases jurídicas comunes. Me decís, muchos de los expertos jurídicos, juristas que estáis aquí, que muchas veces pues los libros con los que estudiamos el derecho en América y aquí son los mismos, los manuales, las referencias, los grandes juristas americanos y españoles pues son patrimonio común. Tenemos un sistema notarial, un sistema registral que puede ser muy útil, en un sistema catastral que puede ser muy útil el compartir esas experiencias. Tenemos unos sistemas judiciales también muy cercanos y hemos trabajado enormemente en este área a través del Aula de Justicia Iberoamericana en Antigua Guatemala, pero yo creo que no queda un juez o magistrado español que no haya viajado a América Latina en algunos de nuestros programas, y bueno, es una sensibilidad importante. Yo creo que tenemos también un ámbito importante en el sector privado, en el sector de la abogacía, y también sé que en el ámbito
ámbito de la Secretaría General Iberoamericana se ha avanzado mucho en el arbitraje privado entre los países de América Latina, de la Comunidad Iberoamericana. Tenemos todos los sistemas de fiscalías, tenemos todas las asociaciones de procuradurías, todos los de defensores del pueblo. Hay un ámbito jurídico densísimo que hay que poner de manifiesto. Yo creo que una de las tareas de la Secretaría General Iberoamericana sería llevar a los presidentes iberoamericanos esa idea de que tenemos un trabajo conjunto por hacer, que tenemos una oportunidad de dar productos que nos incorporan y que nos importan, que además es un elemento, esta comunidad de derecho es un elemento importante en uno de los asuntos que más conmueven y que más preocupan a la opinión pública iberoamericana, que es el de la corrupción. Yo creo que tenemos unos instrumentos muy importantes, que se han dado ejemplos en América Latina muy importantes de cómo superar casos de corrupción sin salirse de las instituciones, que lo tenemos en España. En España a veces pues hay impaciencia con todos estos temas, ¿no? Pero no sé si hay aquí algún juez, pero en fin, la justicia es lenta, pero termina cayendo y recayendo sobre las personas, y por lo tanto creo que tenemos un corpus jurídico y un corpus de derecho importante para afrontar los riesgos del futuro. Tenemos un mecanismo de seguridad de inversiones que también puede ser compartido por todos los países iberoamericanos. Y ese yo creo que sería uno de los trabajos que podremos llevar a cabo a lo largo de los próximos años. Creo que es muy importante la colaboración de todas las entidades que formáis parte de este entramado jurídico, desde la CONGIB, la Comisión de Ministros de Justicia iberoamericanos, pero todos los ámbitos del derecho van a estar concernidos por todos estos cambios. Y por lo tanto creo que la seguridad jurídica va a depender en buena medida de la legislación, pero a veces lo que tenemos es un exceso de legislación. Lo que tenemos que hacer es poner práctica las buenas costumbres, las buenas prácticas, ponerlas de manifiesto y tratar de hacer con eso una comunidad iberoamericana que, más allá de la lengua, de la cultura, de la educación, sea también una comunidad de derecho. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señor secretario de Estado. Si alguien quiere preguntar, él está dispuesto a responder, si va a ampliar algo, alguna duda. ¿Nadie? Bueno, pues entonces, pues nada, muchas gracias, y con esto termina esta primer día de la segunda jornada de seguridad sobre inversiones en Iberoamérica. Mañana a las 9 de la mañana comenzará la segunda jornada, ya saben, con la intervención de la subsecretaria del Ministerio de Justicia, doña Aurea Roldán, con el presidente del Consejo. Hasta mañana.